Vamos a resolver lo que corresponde a ciclo menstrual, climaterio y un poquito de andropausia. Miren ustedes, la anfínixis va a determinar que se junten los dos pronúcleos masculino y femenino, y en ese momento se establece lo que se llama el sexo. No funciona el puntero. Por favor, que alguien me venga a cambiar. Sí. Delegada. Bueno, entonces en ese momento se forma el sexo genético cromosómico 46XX o 46XY. El diferencial es el Y, que va a generar que la gónada se convierta en testículo o en ovario, sexo gonal. Y estas gónadas van a empezar a liberar hormonas y me van a dar el sexo hormonal. Y esas hormonas van a tener que modificar el fenotipo del individuo, especialmente los genitales, y tengo los genitales externos formados de varón o de mujer, y tengo el sexo genital. Cuando el niño nace o la niña nace, en base a los genitales externos se le da su asignación y en base a eso se le forma. Para 1960 descubrimos que las hormonas no solamente afectaban al fenotipo en cuanto a la parte somática, sino en la parte cerebral, y se estableció lo que se llama el sexo cerebral o sexo del sistema nervioso central. Pasando 8 o 9 años que el niño o niña está desarrollándose, se activa nuevamente el hipotálamo, las gónadas liberan sus hormonas y se establece primero una activación del sexo cerebral, ¿no?, del cerebro masculino o femenino, y luego todo el resto genital, lo que determina la identidad del sexo. En condiciones normales, un varón es X y tiene testículos, tiene andrógenos, su cerebro es masculino, sus genitales son masculinos y habla, conversa, se porta y siente como un varón. Y una mujer es XX, tiene ovarios, tiene estrógenos, cerebro femenino, genitales femeninos, se porta, habla, piensa como una mujer. Hasta ahora seguimos trabajando esta parte de que en muchos individuos el sexo cerebral está opuesto al sexo corporal. Hay hombres que tienen un sexo, pero un cerebro femenino, y en algún momento ese cerebro empieza a establecer sus predicciones y la persona se siente que es un hombre encerrado, o perdón, es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. El caso del capitán Maricielo, un capitán del ejército, paracaidista, con mando de gente, con gusto de supervivencia, y sin embargo se dio cuenta que él era una mujer encerrada dentro de un hombre y se cambió. De esta manera que yo no
no sé si acá 20 años, 10 años me encuentre con un alumno que era alumno y ahora es alumna, o una alumna y ahora es alumno. Vean que esto no tiene que ver con homosexualidad, no tiene que ver con transgénero ni transvestismo, es eminentemente biológico. O sea, todo lo que voy a hablarle ahora es eminentemente biológico. ¿Bien? Listo. Entonces, pasa lo siguiente, de las gónadas son bipotenciales, depende de qué estímulo les llegue. Si a la gónada le llega el estímulo del cromosoma Y, que es el diferencial con el gen formador de testículos, esa gónada a las 7 semanas se forma en un testículo. Y el testículo, como ya sabemos, tiene células de Leydig y células de Sertoli. Las de Leydig van a formar testosterona. El estímulo para que en el feto masculino Leydig forme testosterona está dada por la hormona del embarazo, la hormona gonadotropina humana. Esa testosterona permite el desarrollo de genitales internos, próstata, vesícula seminal, pero necesitamos otra enzima, la 5-alfa reductasa, que convierte a la testosterona en dihidrotestosterona, y esta dihidrotestosterona es la que genera el desarrollo de genitales externos en el varón. De manera que cuando haya individuos que tienen falta de 5-alfa reductasa, vamos a tener problemas en el desarrollo de sus genitales externos. No necesito diferencial para que la gónada se convierta en ovario, y ese ovario, ¿no?, desarrolle sus conductos de Müller y desarrolle sus genitales externos. Miren ustedes, en ningún momento estoy mencionando hormonas, es decir, el genital femenino no necesita de diferencial para formarse. Entonces, el cromosoma Y es el diferencial, el gen SRY, que si miren ustedes, la presencia del producto proteico de este gen implica diferenciación sexual masculina, la ausencia implica diferenciación sexual femenina, o sea, no hay un gen formador de ovarios. Y de esa forma se forma el testículo completo, el ovario. Voy a dejarlo de frente porque eso es embriología y ustedes son genios en embriología, ¿no? Así que paso de frente. Ovario, les digo, ustedes miren, cromosoma XX. ¿Qué me interesa? Los genitales femeninos vienen de los conductos paramesonéfricos. La porción craneal y horizontal me da la trompa uterina de un lado, la porción caudal me va a dar el útero, paramesonéfricos. Si avanzo y ya me encuentro en vagina, vamos a ver que del conducto paragenético final sale el fondo del saco vaginal, o sea, los 2/3 superiores, mientras que del bulbo sinovaginal sale el tercio inferior de vagina. Eso ya lo han visto ustedes. Entonces entramos. ¿Qué significa esta cuestión, ¿no?, paleológicamente? Y nos vamos a remitir a la época en que éramos pro-homínidos o éramos homínidos, ¿no?, hace más de unos 3 millones de años. El hombre tenía que cazar. La supervivencia del humano estaba en que tenía que comer, y para comer tenía que cazar. Y cuando empezó a cazar animales, empezó a tener más proteínas, y esa proteína empezó a desarrollar su cerebro, y por eso, gracias a la proteína animal que ingerimos, es que hemos llegado al tipo de Homo sapiens sapientissimum que somos en este momento. Entonces, como el hombre tenía que cazar, al principio cazaba hombre y mujer, los dos cazaban iguales, porque no había diferencia entre ellos, pero pasó un fenómeno que se llama embarazo. Y una mujer con 8 meses de embarazo no podía correr igual que el macho. Entonces se escapaba el mamut. Y para que no se escape el mamut, mejor, ¿sabes qué? Vamos a dividir tareas. Yo voy a cazar y tú te quedas en la casa. Y esa fue el inicio, para que vean, el hombre, entonces, como cazaba solo, desarrolló competencia entre los varios cazadores, y hasta ahora se mantiene la competencia, se paran peleando por quién saca mejor nota, son cazadores. Miren, han pasado millones de años, pero siguen en lo mismo. Calcula la distancia, tengo que cazar, calculaba cuánto tenía que llegar para correr, y desarrollaba fusión tubular, porque no le interesaba ver lo que había alrededor, sino solamente la presa. Y como la mayoría de animales emitían sonidos graves, tuvo mejor capacidad de percepción de sonidos graves.
detectaba movimientos lejanos y como iba a correr, golpearse, erosionarse, piel más gruesa y la comunicación fuera corta y fuerte. Ya, sí, no, está bien. Más sentido de orientación, más sentido de cálculo, más habilidad para la agresión y la defensa, porque si me enfrento al enemigo o lo ataco o corro, no me queda más. Más capacidad de abstracción para pensar sin comunicarse. El hombre para más callado. ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? Nada. No. Más capacidad para cálculo, distancia, sí, es espacialidad. La mujer recolectaba porque se quedó y empezó a cuidar a la cría. Desarrolló cooperación. Si había que criar la cría, entre varias hembras criaban la cría y aprendieron la cooperación. Se repartían el trabajo. Todavía, ahora en la universidad, vemos esas hembras, no están criando crías, están criando cursos y siguen en concurso. Desarrollaban visión periférica, percepción de sonidos agudos. Las crías no tienen sonidos graves, tienen llanto agudo. Y la mamá reconoce cuando el niño tiene hambre, cuando tiene frío, cuando hay que cambiarle el pañal, cuando tiene cólicos, capacidad de desarrollo. Detección de movimientos cercanos para cuidar a su cría, piel fina con mayor tacto y comunicación verbal y paraverbal acentuada, por eso que son chismosas. Ahora bien, se me fue todo. Entonces, finalmente, cognitivamente, el hombre que destacaba en tareas espaciales, en razonamiento matemático y en recorrido en rutas predeterminadas, en base a lo que había aprendido como cazador. Las mujeres, mayor velocidad perceptual, mayor fluidez verbal, hablan y hablan y hablan. Ventajas en cálculo matemático, más recuerdo de los detalles de una ruta. El hombre sale por donde dice, sí, son 6 cuadras, por ahí una caseta y a la vuelta avanzo y hay un parque y llego. No, pero al costado de la caseta hay una tienda que vende helados. Y a la vuelta hay un señor que siempre está mendigando. O sea, ¿se acuerdan de todas esas cosas? La mujer, más velocidad en trabajos manuales, mejor significación de la expresión facial y reconocimiento de caras. Esto es producto de lo que biológicamente hemos ido desarrollando. Conforme nuestras tareas en el mundo vayan cambiando, probablemente las percepciones y las diferencias neurocognitivas podrán ir variando o podrán ir modificándose. Pero estamos en lo nuestro. Todo esto aquí ha generado que se forme el famoso eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Y digo gónada porque funciona igualito para varón que para mujer. Es decir, los elementos derivados de hipotálamo van a ir a hipófisis, los elementos de hipófisis van a ir a la gónada, sea espículo o sea ovario, para formar dos cosas importantes, los gametos y las hormonas esteroideas. Esa solamente es la función de la gónada. Vamos a ir viendo todos los mecanismos a continuación. León Sperov, que es el padre de la endocrinología ginecológica, establece que en el caso de la mujer existen 6 compartimientos funcionales que son dependientes uno del otro. Y me voy de abajo hacia arriba. El primer compartimiento está formado por el útero y vagina. El trofismo de útero y vagina es dependiente de la función de estrógenos y progesterona. Pero este estrógeno y progesterona está formado por el ovario, que es el segundo compartimiento. O sea, una buena función ovárica generará una buena función uterina y vaginal. Pero este ovario, para que funcione, necesita del compartimento 3, que es la hipófisis, mediante que las gonadotrofinas, FSH y LH. Y esta hipófisis, para que bote FSH y LH, necesite del compartimento 4, que es el hipotálamo, que le va a botar los factores de liberación de gonadotrofinas. Pero recuerden que el hipotálamo y el sistema nervioso central corresponden a el centro de las emociones y el regulador del equilibrio interno del cuerpo. Entonces, modificaciones emocionales me modifican el hipotálamo y esto a su vez me modifica todo el eje. O sea, no todo es cuestión de ovario, de útero, sino que, ejemplo bien sencillo, el 3 de junio están dando mis ex alumnos de una academia el examen para el residentado.
para hacer su especialidad. Y ya están en la locura del examen, doctor. Muchas de las mujeres entran en estrés. Y el estrés que hace, desactiva hipotálamo, por lo tanto no hay función en hipófisis, no hay función en ovario y esa mujer no menstrua. Amenorrea por tensión, amenorrea por estrés. Dan el examen, se ingresa, es tanta la alegría que me hace hipermenorrea por ingreso. Ahora bien, cuando tenemos una hembra dentro del útero, esa mujercita está recibiendo los estrógenos que pasan a través de la placenta. Nace y ya no recibe estrógenos, y como recibe estrógenos durante el embarazo, el útero de una recién nacida es más grande que el útero de una niña de 7 años, por efecto de la estimulación hormonal. Y si le presionamos el pezón a una recién nacida, le puede salir una gotita de calostro, y eso se llama la leche de brujas. O muchas mamás, al segundo o tercer día del parto, cuando le cambian el pañal a la niña, le encuentran una pequeña secreción sanguinolenta con moquito y dicen: ¡ah, mi hijita ha menstruado, muy precoz! No, eso se refiere a la deprivación hormonal que ha tenido esa niña. Pasado ese fenómeno, la niña no tiene actividad del eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, hasta que pasen 8, 9, 10 años y el hipotálamo nuevamente empiece a funcionar. Si funciona el hipotálamo, funciona hipófisis. Si funciona hipófisis, funciona ovario, y viene lo más importante: aparecen los estrógenos. De tal manera que vean ustedes, de la niña al año hasta los 8 años no hay ninguna actividad hormonal en ella, es lo que se llama la pausa prepuberal. ¿A qué se debe eso? A que básicamente el hipotálamo no funciona, está madurando. Existe un inhibidor intrínseco hipotalámico que hace que ese hipotálamo no funcione. Y son determinantes biológicas que van a hacer que ese hipotálamo empiece a funcionar. ¿Cómo así? Vean ustedes, si una niña tiene buena actividad física, buen estado de salud, un buen entorno socioeconómico, come bien y no se enferma, va a madurar su hipotálamo más rápido, mucho antes. Entonces, el desarrollo humano en los últimos 200 años ha mejorado. Por lo tanto, el hipotálamo madura antes. Eso va a hacer que la pubertad en la niña aparezca mucho antes. Miren ustedes. Entonces, cuando la leptina disminuye, el inhibidor central disminuye y la niña tiene buen estado de salud, se activa el eje, es decir, el hipotálamo empieza a funcionar. Esto activa a hipófisis, a ovario y finalmente a estrógeno, que me da los cambios puberales. Y entonces esa niña crece y, lo más importante, desarrolla caracteres sexuales secundarios. Y la última parte de ese desarrollo viene a ser la menarquia. Mucha gente cree que la menarquia es el inicio de la pubertad. No, cuando una mujer menstrua, hace tiempo que ha comenzado su menarquia. Vamos a ver. Es decir, como yo les digo, para que no se olviden, el desarrollo puberal viene a ser un manto que va de arriba hacia abajo en la mujer. ¿Por qué? Porque lo primero que aparece es la telarquia o desarrollo de mamas. Lo primero que la niña desarrolla son crecimiento de mamas. Luego, pubarquia o adrenarquia. ¿Por qué pubarquia? Porque aparece vello púbico. ¿Y por qué adrenarquia? Porque en esta época la suprarrenal es la que libera andrógenos, que son los responsables de la pilosidad corporal. Luego, no es un fenómeno endocrinológico, pero la niña tiene un estirón, crece más. Y luego del estirón aparece la menarquia o primera menstruación. Las primeras menstruaciones de la niña son sin liberar óvulos, o sea, anovulatorios, y por esa razón los ciclos son irregulares. La mujer puede menstruar a los 3 meses, a los 15 días, a los 60 días, no, eso no es problema. Y recién al año o año y medio aparece la ovulación.
hemos tenido el desarrollo puberal de esta niña. Tanner estableció 5 etapas, ya sea para el desarrollo del vello pubiano, o sea, para la pubarquia, o para el desarrollo de la telarquia o desarrollo de las mamas. De tal manera que cuando ustedes ya hagan pediatría van a ver de que, de acuerdo a las características de Tanner, pueden saber si el desarrollo sexual de la niña es adecuado, está retrasado o es precoz. Menarquia. ¿Qué cosa es la menarquia? Es un marcador tardío de pubertad. ¿Qué cosa es menarquia? Es la descamación del endometrio. Para que una mujer menstrue necesito tener básicamente un porcentaje de grasa, mínimo 16% de grasa. ¿Y por qué grasa? Porque ahí tengo el colesterol, que es el ciclopentanofenandreno, que me va a permitir desarrollar todos los esteroides sexuales. Si una mujer no tiene depósito de grasa, no menstrua. Aquellas mujeres que tienen anorexia nervosa y bajan de peso pierden toda su grasa. Lo primero que ocurre, no menstrua. Aquella mujer que entra en ejercicio físico excesivo porque entra a competencia de maratón, por ejemplo, y está corriendo todos los días 4 o 6 horas, pierde material grasa y no menstrua, ¿no? Entonces necesitamos de eso. Y lo mismo con la cuestión del peso, ¿no? Ahora bien, miren ustedes, en el siglo XIX la primera menstruación era a los 17 años. Para el siglo XX sus abuelas menstruaban a los 14 y luego ir bajando. Actualmente las niñas ¿a qué edad menstruan? Entre 11 y entre 13 años. Probablemente mis nietas, si es que las tengo, menstruarán entre 9 y entre 10 años. Entonces, va cambiando. Ahora, ¿qué pasó una vez que la mujer hizo su pubarquia? Me dice, mis genitales internos están funcionando. ¿Qué me interesa de los genitales internos? El ovario. ¿Y qué me interesa del ovario? Esta estructura de acá, que es el folículo. Y cuando veo el folículo, yo encuentro 2 células, la teca y la granulosa. Es decir, la función del ovario es función de teca y función de granulosa. Y en este ovario se van a formar las hormonas esteroideas. Como les dije, todas derivan del colesterol. La pregnenolona y la progesterona, progestágenos. Estos progestágenos luego se van a convertir en andrógenos, la testosterona básicamente, y la testosterona se convierte en estradiol. Es decir, las 3 hormonas, vamos a ver que se paran intercambiando durante partes del ciclo, y tanto en hombre como en mujer. Del colesterol, como ven ustedes, el ciclopentanofenandreno, salen entonces los 3 grandes grupos. El grupo de pregnanos, que van a generar progesterona. El grupo de androstanos, que van a generar los andrógenos, testosterona, androstenediona. Y el grupo de los estranos, que van a generar los estrógenos. Todo comienza con pregnano, porque ustedes ven, pregnanos tienen 21 carbonos, androstanos y estranos tienen 18 carbonos. Del estrano, que forman los estrógenos, tenemos los 3 estrógenos importantes en el organismo. El estradiol, el estrógeno más importante formado fundamentalmente en ovario. La estrona, el estrógeno periférico formado en grasa corporal. Y el estriol, que es el metabolito de los 3. Entonces, ¿dónde se forman los estrógenos? Ovario, testículo, suprarrenales y por conversión periférica, como hemos visto. Entramos rápidamente. Para que los estrógenos funcionen, necesito receptores. Hay receptores estrogénicos. ¿Qué cosa es un receptor? Una macromolécula proteica que se encuentra o en membrana, si es así, es un receptor de membrana, o en núcleo, si es un receptor nuclear, ¿no? Y que tiene la característica de fijarse a un ligando. Si el ligando es estrógeno, es un receptor estrogénico. Si el ligando es progesterona, es un receptor progesterónico. Si el ligando es un andrógeno, es un receptor androgénico. En el caso del estrógeno tenemos dos tipos de receptores, el alfa y el beta. El alfa es el más conocido y el que se encuentra en más tejidos del organismo. El beta tiene menos, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿cómo funciona? Los receptores estrogénicos son receptores de membrana. Aquí está el receptor estrogénico y de pronto le llega el ligando, un estrógeno, y se junta el ligando y se forma el complejo estrógeno-receptor. Ese complejo ingresa a citoplasma y para hacer más rápida la acción, duplica, es decir, se dimeriza. Y como dimeró, fácilmente va a llegar a la zona del DNA para generar su acción, básicamente, ¿no? ¿Cómo se dimeriza? Vean ustedes, tengo un estrógeno, el receptor alfa y el beta, y puede dimerizarse en dos alfas, o en un alfa y un beta, o en dos betas, dependiendo del tipo de trabajo. ¿Dónde se encuentra el alfa? En tejidos reproductivos, útero, mamas, ovarios, hígado y sistema nervioso central. Y vean ustedes, si nosotros entendemos dónde están los receptores, vamos a ver cómo el estrógeno tiene acciones protectivas en estos órganos. Por eso que el estrógeno protege el sistema nervioso central, ayuda al hígado. ¿Dónde se encuentran los beta? En los huesos. Por eso el estrógeno protege huesos. En el endotelio, por eso el estrógeno es endotelio protector. En los pulmones, en el tracto urogenital, en el sistema nervioso central, en los ovarios, en la próstata, en el caso del hombre, ¿no? Entonces, el receptor alfa es el principal receptor y en el hipotálamo me permite la receptividad sexual, me libera NRH y me regula liberación de oxitocina y vasopresina. En la hipófisis permite estimulación de lactóforos para la liberación de prolactina. En los ovarios, el beta está en granulosa y el alfa es en las células epiteliales en la teca y células intersticiales. Y de ahí vienen sus funciones. En mamas, y esto es importante que lo recuerden, el alfa es necesario para el crecimiento y funcionalidad del tejido epitelial ductal y de las mamas. Pero el problema es que si tanto estimulo, ese tejido ductal termina siendo un cáncer. Por eso que el estrógeno es un elemento potencialmente cancerígeno para mamas. En el útero hay más alfa y menos beta. ¿Y qué hace el alfa? Genera la proliferación endometrial, el crecimiento del endometrio y receptores de progestágeno. Y vamos a ver que los receptores de progestágeno son protectores para el endometrio. Además, miren ustedes, ¿dónde más están receptores? En el sistema nervioso central, intervienen en memoria y aprendizaje, cardiovascular, incrementa el óxido nítrico endotelial y reduce el engrosamiento endotelial post-injuria, la tremenda capacidad defensiva del endotelio por estrógenos. En el hígado, los dos disminuyen colesterol, pero me incrementa factores de coagulación. Y en el hueso, incrementa la densidad mineral-ósea. Bueno, vamos. Ahora bien, básicamente algo más. Entonces yo tengo mi receptor alfa y mi receptor beta. Estos se van a unir a un ligando. Los ligandos en el cuerpo humano pueden ser, en este caso, olvídenos de los nombres, pero básicamente, cuando un ligando se une al receptor, puede generar acción agonista, o sea, proagonista. O sea, se forma más, o sea, me da una respuesta estrogénica. Por ejemplo, el estrógeno se une al ligando, es el estradiol, el mejor estrógeno que tenemos, y cuando se une va a generar una acción agonista, va a favorecer función eminentemente estrogénica. Puede que ser que el ligando que se une a este receptor sea un antiestrógeno. ¿Y qué va a generar este antiestrógeno? Que no se libere el estrógeno. Por ejemplo, el clomifeno. El clomifeno es una droga que se usa para inducir ovulación. ¿Qué hace el clomifeno cuando la mujer lo toma? Tiene acción antiestrogénica. O sea, evita que haya estrógeno, y si no hay estrógeno es más fácil la producción de ovulación. Luego vamos a ver. Y finalmente hay otra sustancia que son los SERMs. ¿Qué cosa es un SERM? Es un elemento conveniente, le pongo yo, porque el SERM a veces va a actuar como agonista y a veces va a actuar como antagonista, o sea, da una función y no otra función. Ejemplo bien sencillo, dentro de la terapia hormonal, solo como ejemplo, porque no vamos a hacer terapia, no nos toca terapia a nosotros, vamos a ver que
hay una sustancia, la tibolona, que es como un SER, es decir, cuando llega a endometrio, inhibe el crecimiento de endometrio, o sea, acción antiestrogénica. Pero cuando llega a mama, activa los receptores de estrógeno, acción estrogénica o agonista, ¿no? Entonces, este tipo de sustancias son el futuro del manejo endocrinológico para cualquier tipo de enfermedades. Entonces, cuando hagan farmacología, va a haber un grupo que estudia los famosos SER, que son los receptores selectivos inhibidores agonistas, que son, digamos, lo que se está manejando ahora para lo que llaman la medicina personalizada. Punto. Vamos a hablar. Ahora sí, progestágenos, es el otro elemento que nos interesa. Vean ustedes acá de frente. Miren, los progestágenos tienen tres grupos nada más. Hay un grupo que deriva de la progesterona, que son los pregnanos. Hay otro grupo que deriva de la testosterona, que son los estranos, y luego están los gonanos. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Estos eran los que siempre hemos trabajado nosotros. Y después, trabajando los bioquímicos no tienen nada que hacer, ¿no? Con la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, de la espironolactona sacaron una sustancia que es la drospirenona, y la drospirenona tiene acción de progestágeno, pero no es familia de ninguno de ellos, por eso se pone en un grupo aparte. Una cosa importante, la progesterona es una hormona natural. Las otras hormonas que tienen acción parecida a progesterona se llaman progestágenos o progestinas. Entonces, como dice progestágeno, estamos hablando de una sustancia que no es naturalmente progesterona, pero tiene acciones tipo progesterona. Y quiero que me entiendan eso. Y acaba. Miren, este es el famoso árbol de progesterona. ¿A qué se refiere? Que los gonanos, los pregnanos o los estranos son derivados de testosterona, son derivados de progesterona. Entonces, cuando hago una molécula, la modifico un poco, voy a tener acción progesterónica, pero esa molécula sigue teniendo acción androgénica o acción metabólica. Por eso que aquí, para que tengan una idea, cuando uno tiene progestágenos, tiene diferentes progestágenos y cada uno de ellos tiene diferentes acciones que me van a servir para ver cuánto yo quiero utilizar en alguna mujer. Ejemplo, yo tengo un progestágeno que tiene acción antiandrogénica, o sea, bloquea acción de andrógenos. Y tengo una mujer que tiene acné, producido por andrógenos. A esa mujer yo le voy a dar este progestágeno porque le va a bloquear la acción de los andrógenos y desaparece el acné y desaparece el hirsutismo. O sea, dependiendo de lo que yo necesito, buscaré el progestágeno determinado para ver qué acción tiene. Para fisiología, que me interesa que sepan que hay diferentes progestágenos y diferentes acciones. Cuando hagan farmacología, aprenderán un poco más. Cuando hagan endocrinología, aprenderán un poco más todavía. Y cuando hagan la sacrosanta especialidad de gineco-obstetricia, aprenderán todo, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿qué hacen los progestágenos? Tienen dos receptores igualitos. Y como el estrógeno tiene alfa y beta, la progesterona tiene el receptor 1 y el receptor 2. Cada uno hace sus respectivas. Y los receptores de progestágeno son nucleares, los de estrógeno son de membrana, estos son nucleares. Vean ustedes, de frente. Yo tengo acá la progesterona OP4, está el núcleo ahí, y entonces la progesterona ingresa al núcleo y se une a su receptor y se forma el complejo receptor progestágeno. Y ese complejo, igualito que en el caso de estrógenos, ¿qué hace? Dimeriza. Y dimeriza igualito, puede ser 2PA o 2PB o un PA y un PB, igualito. Y ahí, una vez que ha dimerizado, va directamente en el DNA para establecer la acción del progestágeno respectiva, ¿no? Como ven ustedes, puede ser dímero A, los dos A, un A con B, los dos B. Lo mismo que estrógenos, se repite el esquema. Pero aquí ven ustedes las diferentes acciones que tienen
el receptor A y el receptor B. Por ejemplo, en cuanto se refiere a epitelio, el endometrio crece, no crece por el A, solamente crece un poco por el B. La glándula mamaria, miren, factible de crecimiento. Por esta razón vamos a ver que la progesterona no protege a la mama de la presencia de cánceres. Ahora bien, entonces las isoformas, o sea, el receptor A o el B, depende de qué respuesta van a darnos a la progesterona. Miren, la activación de ProA inhibe la hiperplasia endometrial inducida por estrógenos. La expresión PA disminuye proliferación ductal en los conductos y en las células epiteliales, ¿no? Pero lamentablemente no hay protección sobre la glándula mamaria. La progesterona va a actuar protegiendo el cáncer de endometrio, pero no protege para el cáncer de mama. ¿Qué hacen los progestágenos? Sabemos, en el embarazo, mantenimiento del embarazo, ya hemos visto ustedes en los seminarios, aquí que paso de frente, inhibe la contractilidad uterina, ¿no? Inhibe la liberación de LH para que no haya ovulación, ¿no? Como anticonceptivo junto con los estrógenos, ¿no? Básicamente. Entramos a cosas más importantes. Vamos. El hipotálamo tiene 8 núcleos. De los 8 núcleos, a mí el núcleo que me interesa básica y fundamentalmente es el núcleo AR4, porque en el núcleo AR4 se forman las GnRH o factores de liberación de gonadotropinas, ¿correcto? Entonces, ya saben, la neohiposis ya lo han estudiado con Blanquita, así que no hay problema, entramos a lo nuestro. Cuando el hipotálamo está estimulado, está maduro, ese hipotálamo va a liberar del núcleo AR4 GnRH, factores de liberación de gonadotrofina. GnRH se libera en pulsos, no en constante. Si los pulsos son rápidos, eso me permite liberación de LH. Si los pulsos son lentos, eso me permite liberación de FSH. ¿Correcto? Entonces tengo liberación de LH y FSH, pulsos rápidos y pulsos lentos. Entonces, volviendo nuevamente, para los que no entendieron, núcleo 4 libera GnRH para darme LH y FSH. LH, pulsos rápidos, FSH, pulsos lentos. ¿Dónde actúa FSH-LH? En el ovario. ¿En qué parte del ovario? En el folículo. ¿Y quiénes son los elementos fundamentales, funcionales del folículo? La teca y la granulosa. Y para nunca olvidarme, LH tiene 2 letras, TK tiene 2 sílabas. LH actúa en teca, mientras FSH actúa en granulosa. Ocurre entonces, la FSH, hormona folículo estimulante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que el ovocito empiece a madurar y el folículo empiece a crecer. ¿Hasta cuándo va a crecer el folículo? Hasta que el folículo está maduro y luego LH, hormona luteinizante, se encarga de la ruptura del folículo, es decir, permite la ovulación. Y LH convierte a ese folículo en cuerpo lúteo. Mientras FSH está estimulando el folículo, dentro de este folículo se van a formar 2 sustancias importantes. Uno, la inhibina, y la otra, la más importante, el 17-dietestradiol o estradiol, el estrógeno ovárico por excelencia. Inhibina e estradiol, cuando tienen niveles altos, van a hacer un feedback negativo para que el FSH ya no se produzca. Y entonces ahí es que se va a producir la LH. No, perdón. Y la LH lo que va a hacer es se me fue. Bueno. Es una mujer irregular, cosa que se adelanta y se atrasa en sus ciclos. No importa. Lo que hace LH es, LH es activar el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo me forma progesterona. Ahora bien, ¿qué tengo aquí? Un ovario. ¿Y qué tengo en ese ovario? Un montón de folículos. La cantidad de folículos que tiene una mujer en su ovario se llama carga ovárica o reserva ovárica. Mientras una mujer tenga carga ovárica, ese ovario va a funcionar. El día de que la carga ovárica desaparece, esa mujer ya no va a tener función ovárica, ya no va a menstruar y hablamos de climaterio y menopausia. ¿Correcto?
Acá sencillamente va a quedar los diferentes tipos de los folículos, el preovulatorio, el folículo ovulatorio roto, o sea, el óvulo, ¿no? El cuerpo amarillo al final, y luego cuando ese cuerpo amarillo ya no tiene estímulo, se llena de fibras y tengo el cuerpo blanco o cuerpo albicans. Entonces, ¿qué les decía a ustedes, no? A las 20 semanas, miren, la mujer en sus ovarios tiene 7 millones de ovocitos. Esa es su carga o reserva ovárica. Y desde que se forma el ovario, esa reserva ovárica empieza a perderse. De tal manera que cuando esa mujer nace, ya perdió 5 millones de sus ovocitos. Nace solamente con 2 millones. Y desde lo que nace hasta que comience a menstruar, ha perdido, miren ustedes, 1.700.000. O sea, solo le quedan 300.000 ovocitos para todos sus 30 o 40 años de vida reproductiva. Y de esos 300.000, solamente va a usar 400 o 500 en los diferentes ciclos menstruales que tenga en su vida. ¿No? Entonces ven ustedes, desde que nace 20 semanas, 7 millones, al nacimiento 2 millones, al inicio de la menarquia 300.000 y luego desaparecen y comienza la menopausia. ¿Por qué se caracterizan los ovocitos? Porque son los gametos, y los gametos tienen el número de cromosomas de la especie, en este caso solamente 23, y eso se logra gracias a la meiosis. Cuando se forma el ovocito en el ovario, inmediatamente el ovocito empieza a hacer su meiosis, pero se suspende en la fase del diploteno de la primera meiosis. O sea, todos los ovocitos están en diploteno de la primera meiosis. Ya nació la mujer. Va a empezar a menstruar la mujer. Justo en el momento en que ovula, la primera vez que ovula, se completa la primera meiosis y se expulsa el primer cuerpo polar. Si ese óvulo es fecundado, justo antes de la fecundación se realiza la segunda meiosis y se expulsa el segundo cuerpo polar. Si nos ponemos a pensar, nunca existe óvulo, porque si la mujer, entre comillas, ovula, ¿qué está ovulando? Un ovocito secundario. Y si es fecundada, ¿en qué se convierte el ovocito secundario? De frente se convierte en un huevo o cigoto fecundado. O sea, en términos reales, nunca existe óvulo, pero ha quedado pues como que la mujer ovula y en esencia no hay ovulación, pero no existen los óvulos. Listo. Entramos al ciclo menstrual. Bien, entonces hemos dicho que para que una mujer menstrue, hipotálamo bueno, hipófisis buena, ovario bueno, útero y vagina buena. ¿Perfecto? Aparentemente sí, pero hay dos cosas importantes. El ritmo metabólico del cuerpo humano lo gobierna la hormona tiroidea o la glándula tiroides. Y entonces, cuando una mujer tiene hipotiroidismo, el ciclo sexual desaparece. Entonces, si yo tengo una paciente que no menstrua, estudia el tiroides. Si el problema es tiroideo, maneja su problema tiroideo y el ciclo se regula solo. Punto 1. Punto 2. Esta hormona, la prolactina. La prolactina que se libera es una hormona autoinducible, es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que la prolactina se eleve. El ejercicio físico, el estado postprandial, el tomar medicamentos antidepresivos, antihipertensivos, hace que la prolactina se eleve. ¿Y cuál es el problema? Si la prolactina se eleva, la mujer va a decir, uy, me sale secreción láctea por los pezones, la famosa galactorrea, pero eso es el síntoma. El problema es que la prolactina alta bloquea los picos de los picos de GnRH. Si no hay picos de GnRH, no se libera FSH ni se libera LH. Y si no tengo FSH ni LH, no tengo función ovárica. Una mujer con hiperprolactinemia no tiene función ovárica, no menstrua y es infértil. Queremos regularla, regúlale su prolactina y la cosa se arregla. Como estamos en fisiología, suponemos que todo está normal en la mujer y entonces va a venir la menstruación. No, pues, el ciclo menstrual en una mujer tiene diferentes presentaciones. Es uno solo, pero se puede ver a nivel de temperatura, a nivel de endometrio, a nivel de hormonas
ováricas, a nivel de lo que pasa en el folículo y a nivel de hormonas de hipófisis. Como lo más frecuente, lo más común, lo más evidente es endometrio, básicamente comenzamos. ¿Cuándo digo que es el primer día del ciclo? Cuando es el primer día de menstruación o la mujer está iniciando su menstruación, ¿no? Luego de esos hay unos 3 o 4 días, dependiendo de cada mujer, que libera todo su endometrio y finalmente va a pasar un tiempo definido para que venga otra menstruación. O sea, entre menstruación y menstruación hablamos de un ciclo menstrual. Por cuestiones académicas hablamos de 28 días. Y de esos 28 días, lo más importante es lo que ocurre al medio, en el día 14, que es el día de la ovulación. Eso nos hace establecer que el ciclo menstrual de una mujer tiene una fase preovulatoria y una fase postovulatoria. ¿Correcto? Después vemos todo el mundo. ¿De quién depende todo el proceso? Vamos viendo de GnRH. ¿Qué cosa es GnRH? Un decapéptido. ¿Dónde se produce? En el núcleo 4 del hipotálamo. ¿Correcto? ¿Para qué me sirve GnRH? Para regularme la secreción de LH y FSH. Picos rápidos, LH, picos lentos, FSH. Punto, ya tengo eso. Sigo viendo, y esos picos me liberan pues la LH y la FSH. ¿Qué cosa es la FSH? Folículo, hormona folículo estimulante, y LH, hormona luteinizante. ¿Qué van a pasar con estas hormonas? Acá tenemos. Ahora sí. Entonces, de todo el ciclo, en este caso vamos a hablar solamente de lo que no corresponde a las hormonas FSH y LH. Es decir, FSH empieza a, después de la menstruación, empieza a subir sus niveles, ¿no? Llega a un nivel máximo y luego va a ir cayendo, mientras que LH se va a elevar. Eso es lo que básicamente pasa. Primero es FSH, que es el estímulo, y luego el estímulo para LH, ¿no? Vamos a ir viendo poquito a poquito todo. Y luego me voy al ovario. Aquí en el ovario tenemos toda la formación de los folículos. Y entonces entramos, el ciclo ovárico tiene dos fases. La fase tónica. ¿Qué es la fase tónica? Es la fase en que los folículos, el ovario no tiene función. La niña que todavía no menstrua, tiene fase tónica. ¿Y qué pasa en esa fase tónica? Los folículos primordiales se convierten en folículos primarios. Y luego viene ya la fase de maduración folicular, cuando la niña menstrua. Les explico rápidamente. ¿Qué sabemos ahora? Una semana antes de que la mujer menstrue, los folículos que van a ovular en el siguiente ciclo ya están creciendo. O sea, no es como antes decían, ¿no? Después que la mujer menstrua, los folículos empiezan a crecer. Mentira. En los días que la mujer está menstruando, ya los folículos del siguiente ciclo están creciendo. De tal manera que la FSH no inicia crecimiento folicular, sino mantiene o continúa el crecimiento folicular. Los folículos crecen solitos, no necesitan de que nadie los ayude. ¿Correcto? Vamos a seguir viendo acá. Entonces, entonces vean ustedes, la mujer antes que menstrue, sus folículos empiezan a reclutarse. ¿Cuánto? 3, 5, 8, hasta 10 folículos empiezan a reclutarse. Todos crecen, ¿no? Conforme pasan unos días, todos tienen un mismo tamaño, y a eso se llama el cohorte folicular. Y eso es, quiero que lo entiendan, visto ya el punto de vista clínico, el gran problema que tenemos con gente que cree que es ecografista porque se ha comprado un ecógrafo. Hay una diferencia entre el ecografista que estudia y el que se come. ¿Por qué? Porque si vienen una de mis alumnas, inmediatamente después de la menstruación, sus folículos que se han reclutado tienen un mismo tamaño, eso se llama el cohorte folicular. Y quien no sabe fisiología, le hace la ecografía y en el ovario le encuentra varios globitos chiquititos y dice, ah, tiene microquistis ovárico.
hay que tratar porque hay que operar, y eso es un proceso, no es un proceso fisiológico. Entonces, vamos a suponer, 8 folículos fueron reclutados, empezaron a crecer, tienen el mismo tamaño, corte folicular. Luego de esos 8, uno es el que va a seguir creciendo. Eso se llama el folículo dominante. Los otros se van a apreciar. Y ese folículo dominante, como ven ustedes acá, va a ir creciendo hasta tener 18 a 20 milímetros de diámetro. Y eso se llama el folículo preovulatorio. Así ocurre el proceso. Entonces, regresamos, ya sabemos de lo que pasa en la vida fetal. Y quedamos que todos los folículos se quedaban en profase de la primera división meiótica, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se quedan en la primera división meiótica? ¿Por qué no continúan? Porque en el folículo existe una sustancia que se llama el OMI, el factor de inhibición de maduración, y el OMI impide que la meiosis continúe. Que quede ese concepto ahí, después lo vamos a agarrar más adelante. Entonces, ¿qué decía? Reclutamiento cuando comienza en la fase luteínica del ciclo anterior, ¿no? Y cuando alcanza el mismo tamaño es el corte folicular, y luego del corte folicular, ¿no? Como decía, el OMI es el que se encarga de ese problema. Ahora bien, se forma el folículo dominante y luego tenemos ya la ovulación. Ahorita hablamos de la teca y la granulosa. Vamos de frente acá. Entonces yo tenía mi folículo dominante y ahora tengo mi folículo preovulatorio. ¿Cuánto mide? 18-20 milímetros. ¿Qué ha pasado acá? Funcionalmente. Yo les decía a ustedes que tengo teca y tengo granulosa. No. La teca está estimulada por LH. La teca tiene receptores para LH, la granulosa tiene receptores para FSH. ¿Qué pasa en la teca? Del colesterol, que ya hemos visto, directamente se forman andrógenos, androsterona y testosterona. Es decir, el ovario forma andrógenos. Estos andrógenos pasan a la teca, perdón, a la granulosa, que es estimulada por FSH. Y aquí en la granulosa existe una enzima que se llama la aromatasa. ¿Y qué hace la aromatasa? Convierte los andrógenos en estrógenos. Aquí lo ven mejor. Miren ustedes, del colesterol, androsterona y testosterona, andrógenos. Estos dos pasan a la granulosa, estimulada por FSH con la aromatasa, y la androsterona, andrógeno, se convierte en estrona, estrógeno, y la testosterona se convierte en estradiol. De esa manera funciona durante todo el ciclo, o durante la mitad del ciclo, el ovario. Pero entonces, miren ustedes, seguimos el esquema: colesterol, andrógenos, pasan los andrógenos y se convierten en estrógenos por la aromatasa. Ya cerca a la ovulación, cuando vemos esta célula de la granulosa, encontramos que acá, lamentablemente no nos ayuda pero aquí se están formando receptores para LH. Y los receptores para LH solamente eran de teca, no de granulosa. Cuando una célula granulosa empieza a tener receptores para LH, se dice que ese folículo se está luteinizando, ¿no? Entonces, vamos viendo acá. Esta es mi ovulación, mi fase preovulatoria, mi fase posovulatoria. ¿Qué cosa veo en esta fase preovulatoria? Que el estrógeno va creciendo, aumentando en gran cantidad hasta cerca antes de la ovulación. Como en esta fase preovulatoria predomina el estrógeno, a esto se llama la fase estrogénica. Producida la ovulación, ven ustedes, la hormona que aumenta es la progesterona. Por eso que a esta fase posovulatoria, también le llaman la fase progesterónica. ¿No? Entonces, así va pasando. ¿No? Ay. La venganza de la César Vallejo. Aquí estamos. Ahora bien, la pregunta es: ¿y dónde se formó el estrógeno?
en esta estructura que es el folículo. Por eso que a la fase preovulatoria le llaman, si quieren, fase estrogénica, si quieren, fase folicular. Se rompió el folículo. ¿En qué se convirtió el folículo? En cuerpo lúteo. ¿Y qué hace el cuerpo lúteo? Forma la progesterona. Entonces, a la segunda fase del ciclo, si quieren, le llaman fase progesterónica, o si quieren, le llaman la fase luteal. Aquí me explico un ratito. Miren ustedes, el cuerpo lúteo vive 14 días. Siempre vive 14 días. O si ustedes quieren, la ovulación se produce 14 días antes que la mujer menstrue. No, o sea, las variaciones de fase de ciclo en una mujer están dadas en la fase folicular. Si el cuerpo lúteo siempre vive 14 días y se forma a partir de la ovulación, en una mujer que menstrua cada 28 días, ¿cuándo ha ovulado? 14 días antes de menstruar, o sea, el día 14. ¿Está bien? Si una mujer menstrua cada 30 días, ¿cuándo ha ovulado? 14 días antes de menstruar, o sea, el día 16. Y si una mujer menstrua cada 24 días, ¿cuándo ha ovulado? 14 días antes de menstruar, o sea, el día 10. Como ven ustedes, en la duración de un ciclo, la fase que se modifica es la fase folicular, porque la fase luteal o progesterónica siempre dura 14 días. Algo más. Aquí yo tengo la progesterona elevada. Y el problema de la progesterona es que es termogénica, aumenta la temperatura corporal. Entonces, si una mujer se toma la temperatura corporal después que ha menstruado, su temperatura corporal va a estar por debajo de 36, por debajo de 37 grados, 36,5, 36,6. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la ovulación. Y como acá sale la progesterona, la temperatura se eleva por encima de 37,5. Lo que se llama una curva bifásica de temperatura. ¿Qué me indica una curva bifásica? Que esa mujer ha ovulado. Contrariamente, si una mujer todo el ciclo su temperatura es monofásica por debajo de 37, que me indica que esa mujer no ha ovulado. Ah, listo. Vamos viendo por ahí. Seguimos. ¿Qué más tengo? Ahora bien, la ovulación. La ovulación ocurre el día 14 del ciclo, más o menos hemos dicho. Pero es un fenómeno sincrónico dependiente de la acción hormonal. Es decir, al final de la fase preovulatoria, yo tengo un pico de estrógenos. Ese pico de estrógenos es estímulo para que se produzca el pico de LH. Y del pico de LH a las siguientes 10 o 12 horas se produce la ovulación. Es decir, que para que haya ovulación tiene que haber sincronía entre el pico de estrógeno, el pico de LH y la ovulación. Y de ahí es que vienen las preguntas. ¿Cuándo se produce la ovulación? 12 horas después del pico de LH o 36 horas después del pico de estradiol. Entonces meto yo los picos. La pregunta es, si el pico de LH se produce acá, ¿por qué esperamos 12 horas para que recién se produzca la ovulación? Y acá viene la respuesta. El pico de LH, ese pico, ¿qué va a hacer? Bloquea el OMI. Y si se bloquea el OMI, ¿qué pasa con la meiosis? Va a desarrollarse. Primer fenómeno. Segundo, este pico de LH es el que genera la luteinización de las células de la granulosa. ¿Se acuerdan que la granulosa empezaba a tener receptores para LH? ¿De quién depende eso? De la LH. O sea, la LH. Y tercero, se va a empezar a producir progesterona, y esa progesterona va a producir enzimas para digestión de la pared del folículo. Lo que viene a continuación, la expulsión del ovocito. Les explico. La expulsión del ovocito no es una cosa sencilla, no es que ábrete y sal, no, es grande. Si nos ponemos a pensar, el folículo a término, con 20 milímetros de diámetro, es un folículo que está a tensión, lleno de contenido folicular, de líquido folicular. El ovocito, o el óvulo para ustedes, está lleno, está con su corona radiata y su cúmulus óvulos, una serie de células que lo protegen. Para producirse la ovulación, primero ese cúmulus óvulos se expande
aumenta su volumen. Y al aumentar su volumen, la presión intrafolicular aumenta. Uno. Segundo, la progesterona empieza a digerir a la membrana del folículo, lo cual lo hace más delgado, más débil. Y tercero, hay la aparición de una prostaglandina que la vamos a ver bastante, la prostaglandina F2-alfa. ¿Qué acción tiene la prostaglandina F2-alfa? La acción de contraer. Entonces, ahora, vamos a llevar todo eso al folículo. Está en máxima tensión, el cúmulus ófero se expande, aumenta la tensión, la progesterona empieza a digerir la pared y viene la prostaglandina F2-alfa y genera la contracción de la pared. ¿Qué pasa? El folículo estalla. O sea, la ovulación no es un fenómeno pasivo, es un fenómeno activo. El óvulo sale disparado al romperse bruscamente el folículo. Y aquí viene la segunda parte que ustedes... Se fue la... ¿Aló? ¿Qué está pasando? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No? Delegada. ¿Hay pilas? Bien. Bueno, ¿se escucha? Menos. Ahora. Ya. Sí, sí, 1, 2. Bueno, algo. Ya. Entonces, esto se decía, cuando hemos estudiado anatomía, las trompas son libres, tienen movimiento propio y la fimbria tiene digitaciones que se mueven. ¿Cuál es la razón de eso? Que cuando se produce la ovulación y el óvulo sale disparado del ovario, las trompas tienen esa movilidad que les permite coger al óvulo como si fuera un catcher en caso de béisbol. Y eso les explica por qué mujeres con procesos adherenciales, con procesos infecciosos en la trompa, no pueden concebir, porque les hemos dañado una parte de su movilidad. Entonces se produjo la ovulación, salió el óvulo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Miren, el cuerpo lúteo que se está formando solo está formado de células de la granulosa. Las células de la teca ya no están. Y la célula de la granulosa ahora ya tiene receptores para LH. A eso se llama célula granulosa luteinizadas. ¿Quién forma el cuerpo lúteo? Las células granulosas luteinizadas. ¿Y qué hace la granulosa luteinizada? Miren, del colesterol directamente forma grandes cantidades de progesterona, que es lo que forma el cuerpo lúteo, y poca cantidad de estradiol. Tenemos. Listo. Ahí está lo del cuerpo lúteo. Decía, la máxima función del cuerpo lúteo será a los 7 días de formado. Es decir, si el día 14 hubo la ovulación, ese día se formó el cuerpo lúteo. Más 7 días, el día 21 es el máximo funcionamiento del cuerpo lúteo. ¿Qué forma el cuerpo lúteo? Progesterona. Entonces, si yo quiero estudiar ovulación en una mujer, ¿cuándo le voy a hacer el estudio? El día 21 del ciclo. ¿Qué le voy a pedir? Progesterona. Niveles altos significa que la mujer ha ovulado. Niveles bajos, esa mujer no ha ovulado. Va a un estudio que le vamos a hacer. Sigamos. Entonces, hemos dicho, si no hay fecundación, ese cuerpo lúteo, llegado al día 14, no tiene estímulo y empieza a regresionar. Eso es la luteólisis. ¿De quién depende la luteólisis? Nuevamente, prostaglandina F2-alfa. Esa prostaglandina hace que el cuerpo lúteo empiecen a morir sus células y empiecen a ser reemplazadas por fibra, que es de un color blanco. Por eso que el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo albicans o el cuerpo blanco que ya no produce hormonas.
Si contrariamente se produce la fecundación, ese cuerpo lúteo va a continuar funcionando hasta la semana 10 o 12 de la gestación, porque se convierte en cuerpo lúteo de la gestación, ¿no? Y después ya dejará de funcionar. Sí, por favor. Sí. Volvemos a ahí. El endometrio ya lo hemos visto. Ahora, vean ustedes, faltaba la fase endometrial. El endometrio tiene dos capas, una capa basal y una capa funcional o esponjosa. La capa basal es la que permite el crecimiento del endometrio. Si se destruye la capa basal, no vamos a tener crecimiento endometrial, y eso se conoce como el síndrome de Asherman, daño de la capa basal, no crece endometrio, esa mujer nunca más vuelve a menstruar. Gracias. Entonces, mi capa basal y mi capa funcional. En el caso del endometrio, se descamó todito y ahora a partir de la capa basal empieza a crecer o a proliferar. Por eso a esta fase le llaman la fase proliferativa. ¿De quién depende que crezca? Del estrógeno. Por eso esa fase se llama la estrogénica. ¿Y de dónde sale el estrógeno? Del folículo. Por eso se llama la fase folicular. ¿Se dan cuenta? Fase preovulatoria, folicular, estrogénica o proliferativa. Perfecto. Se produjo la ovulación. La progesterona que forma el cuerpo lúteo ya no permite el crecimiento endometrial, sino que lo modifica, y ese endometrio empieza a llenarse de glándulas, y esas glándulas liberan secreción. Por eso que se llama la fase secretora o el endometrio secretor. ¿Y por qué secretor? Porque secreta sustancias que teóricamente van a servir como elemento nutritivo para el futuro embrión en caso la mujer se embarace. Entonces, si yo veo mi ciclo menstrual a través del endometrio, voy a ver que mi endometrio tiene una fase proliferativa o estrogénica o preovulatoria. Tengo una fase secretora o posovulatoria o lútea. Y tengo una fase degenerativa que es en el momento en que se produce la menstruación. Entonces, para ver si una mujer ovula, hemos visto que le pido progesterona el día 21 del ciclo. Pero si quiero, también le puedo hacer una biopsia de endometrio. ¿Y qué les voy a encontrar? Endometrio secretor, que me indica que esa mujer ha ovulado. Perfecto. Ahora bien, entonces ya hemos visto la fase proliferativa, la fase secretora, ¿no? Y vamos a dar un poquito de implantación, nada más, porque cuando hagamos embarazo ahí vamos a dar un poco de implantación. La idea es la siguiente: en la fase secretora o fase posovulatoria, no todos los 14 días que dura es posible que se produzca la implantación o nidación del nuevo huevo fecundado. Eso solamente se lleva a cabo entre el día 21 y el día 24. Tiene características especiales. Esa es la famosa ventana de nidación. Si el huevo fecundado llega antes del día 21, no implanta. Si llega después del 24, tampoco implanta. En términos generales, de 100 huevos fecundados, solamente la mitad se implanta. Por eso que eso cambió el concepto de gestación. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa? Y dos cosas importantes. Quiere decir que cuando yo evalúo a una mujer y le veo el endometrio, se fue, ¿no? San Martín. ¿Sabe qué? Me molesta. No, es que me siento más libre sin esta cosa. Pero vamos acá. Pues decía que véngase para adelante. A lo que voy es a lo siguiente. Yo tengo que estudiar el efecto de las hormonas en el endometrio. O sea, si tiene buen efecto, ese endometrio crece bien. Si el efecto es mayor,
o me lleva a una hiperplasia o me lleva a un cáncer. Entonces, en una mujer en edad fértil, el endometrio máximo debe medir 14 a 16 milímetros. Si yo tengo una mujer que viene y le hago una ecografía y el endometrio mide 18 o 20 milímetros, o ese es una hiperplasia o ese es un cáncer endometrial. ¿Ya? 14 a 16. Me voy a las otras. Las posmenopáusicas. Vamos a ver que una posmenopáusica no tiene función ovárica, no tiene estrógenos, por lo tanto el endometrio no tiene por qué crecer. Si tengo una posmenopáusica que viene con sangrado, todo sangrado posmenopáusico es cáncer de endometrio hasta demostrar lo contrario. A esa mujer le hago una ecografía y el endometrio en una menopáusica máximo mide 5 milímetros. 3, 4, 5 máximo. Pero si viene mi viejita de 68 años con sangrado, le hago la ecografía y me sale endometrio de 9 milímetros, eso tiene que ser estudiado porque probablemente es un cáncer. Entonces, ustedes máximo 16 en edad fértil y máximo 5 en menopausia. Ahí me quedo solamente con eso, no entramos a más. El endometrio, ¿no? Sencillamente, recuerden que todo el tubo genital es activado en el ciclo menstrual. A nivel cervical, el cuello uterino tiene moco que depende del estrógeno. A mayor estrógeno, mayor cantidad de moco. Por eso que las mujeres en los días de preovulatorios tienen gran cantidad de moco en razón a la cantidad de estrógeno que están formando. Pasado ese efecto, el moco se hace espeso, denso, más chicloso. Y llegamos, pues lamentablemente, a la menstruación. Miren ustedes, la menstruación se produce por, básicamente, hay un fenómeno grande. Llegamos al día 14, no hay embarazo, el cuerpo lúteo deja de producir progesterona. ¿Y qué pasa con la progesterona? Cae. Esa caída del nivel de progesterona es la responsable de la menstruación. ¿Qué genera la caída de progesterona? Si la base donde estoy parado yo es la capa basal del endometrio, aquí arriba estaría la capa funcional. Y para que esta capa funcional tenga viabilidad, ¿qué necesita? Que las arterias espirales estén irrigando para darle nutrición. ¿Está bien? La arteria espiral tiene un diámetro que es dependiente del balance entre vasodilatadores y vasoconstrictores. Durante el ciclo menstrual, quienes estuvieron en más cantidad fueron los vasodilatadores, es decir, óxido nítrico, prostaciclina, que tienen capacidad vasodilatadora. Pero cuando cae la progesterona, los vasodilatadores disminuyen y los vasoconstrictores aumentan. ¿Quiénes? Endotelina y la famosa prostaglandina F2-alfa, de acción de contracción. Entonces, se produce una vasoconstricción de la capa basal, y entonces la capa funcional queda sin nutrición. Hace anoxia y luego empieza a necrosarse. Entonces, miren, se ha necrosado toda la capa. Entonces dicen, doctor, ¿y si necrosó toda la capa, por qué la mujer no salta? Se cae en el endometrio y se acabó la menstruación? Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque esa caída de progesterona me genera aumento de la matriz metaloproteinasa, otro grupo de enzimas que disgregan el cemento intercelular. Es decir, todo ese bloque de endometrio, por la matriz metaloproteinasa, se va separando en fragmentos y por esa razón la mujer menstrua de a poquito, de a poquito, de a poquito. Punto 1. Punto 2. La prostaglandina F2-alfa, ¿qué función tiene? Contraer. En algunas mujeres, la formación de prostaglandina F2-alfa es mayor que en otras y esto genera contracción del músculo uterino. Cuando la contracción del músculo uterino supera a la presión arterial sistólica, ¿qué va a pasar en ese músculo contraído ahí? Como supera la sistólica, no llega a sangre. Hay anoxia y esa anoxia genera el dolor intenso llamado dismenorrea o cólico menstrual. ¿Y qué hacemos cuando hay un cólico menstrual? Damos
prostaglandínicos, cualquier AIS. Entonces tienen ustedes la fisiología y la fisiopatología es imposible. Entonces, quedamos acá. La menstruación es el desprendimiento del endometrio. Primera menstruación, menarquia. Última menstruación, menopausia. O sea, la mujer vive entre dos M's. Y al centro una gran M que es la M de maternidad. ¿Está bien? Entonces, nace la mujer, le regalan su primera M, muñeca. 8, 9, 10 años, M de menarquia. Todos los meses menstrua, es madre, hasta que llega a la última menstruación, que es la menopausia. Y después de su menopausia llega la última M de muerte. Cuando hablamos de menstruación, vamos a hablar del tiempo en que se da la menstruación y la cantidad de menstruación. Cuando hablo de tiempo o de intervalos, ¿qué se dice? Si una mujer menstrua más de 35, cada 35 días, cada 40 días, esa paciente tiene oligomenorrea, menstruaciones espaciadas. Si contrariamente menstrua menos de 21 días, cada 20 días, cada 19 días, esa tiene menstruaciones muy cercanas, esa es polimenorrea. Entonces, en distancia, oligomenorrea y polimenorrea. Si me voy a ver la cantidad de menstrua, una mujer que menstrua a intervalos regulares, pero poquito. Ah, doctor, yo mancho 2 paños, nada más, 15 gotas. Y esa mujer es una hipomenorrea, o sea, menstrua regularmente en escasa cantidad. Lo contrario es una que tiene hipermenorrea, ¿no? Porterfobia. Esa mujer menstrua regularmente, pero cuando menstrua, me pongo pañales y pañales. Qué vergüenza. Hay otra que es la metrorragia. ¿Qué es la metrorragia? Esa mujer menstrua normal, pero es recontrolada. ¿Cuándo le toca menstruar? No sé. ¿Cuándo menstrua? Tampoco sé, pero sé que menstrua. Esa es una. Y la menometrorragia, esa es una mujer que tiene un montón de volumen y no sabe, es completamente irregular. No sé, doctor, pero cuando menstruo, menstruo. Y otro sacradito es la hemorragia intermenstrual o el sputi, que es una hemorragia a mitad mínima, a mitad de ciclo, ¿no? La chica normalmente llega a su casa ahora después de clases, se cambia el ropa interior y encuentra una manchita de sangre en el calzón. Ovulación. Más toque Pepe, ovulé. ¿Listo? Las 8 me dicho. Hasta las 8. Las 8 ya. Miren, después de la Segunda Guerra Mundial, el progreso generó una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida, ¿en qué se expresó? En expectativa de vida mayor. ¿Qué habíamos aprendido? El ovario vive hasta los 50 años, entre comillas. Y la mujer empezó a vivir 60, 70, 80 y ahora llega a los 90 años. Y nos encontramos con un fenómeno nuevo. Que una mujer, el ovario ya no funciona, pero sigue viviendo. Ese ovario tenía algunas funciones durante la vida de la mujer, ahora no las tiene. ¿Qué pasa? Ese fenómeno nuevo es lo que hemos llamado pues, la posmenopausia, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Ocurre lo siguiente, miren ustedes, el estrógeno, hemos dicho, es endotelio protector, cardioprotector, protege a la mujer, protege sus vasos sanguíneos. Pero después de los 50 años, que no hay función ovárica, no hay estrógeno y vean ustedes, aumenta enfermedad coronaria en la mujer.
El estrógeno protege al hueso, evita que haya problemas de osteopenia y osteoporosis. Pero vamos a ver que en las mujeres por encima encontramos fractura de cadera dependiente del problema de falta de estrógenos, los grandes problemas. Y en el afán de querer ayudar a las mujeres, ¡ay, le falta estrógeno! Dale estrógeno. Al darle estrógeno, ¿qué es lo que hicimos? Aumentamos el cáncer de mama y aumentamos el cáncer de endometrio. Entonces, la menopausia nos planteaba cosas nuevas en lo que se refiere a enfermedades y en lo que se refiere a tratamientos. Por eso que año a año las cosas han ido cambiando. Si van a repasar climaterio, repásenme los libros del 2016 para adelante. Si tienen del 2015, quémenlos. Sus conceptos ya cambiaron. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? La mujer en la edad adulta. De pronto su ovario funciona bien y empieza a funcionar mal porque su reserva ovárica ya empieza a acabarse. Aquí el estrógeno va disminuyendo, hay algún tipo de molestias, luego ya no hay función ovárica, ya no funciona el ovario, la última menstruación, menopausia. Pero esta mujer acá vivía con sus estrógenos, feliz. Acá empieza a tener modificaciones porque el estrógeno empieza a fallar y acá ya no tiene estrógeno. A ese proceso de acomodo fisiológico, a la disminución y a la carencia de estrógeno se llama climaterio. Entonces yo tengo una fase climatérica, si quieren, premenopáusica y una fase climatérica posmenopáusica. A los angustiados de las clasificaciones, aquí tienen ustedes. No, aquí está la menopausia, no. 10 años antes es la premenopausia. 5 años antes la perimenopausia, que va hasta un año después. Y después tenemos la posmenopausia temprana y tardía. ¿Para qué sirve? No sé. Solo para poner preguntas y ganar alumnos. ¿Qué me interesa a mí? Menopausia, última menstruación. Antes de la última me faltaba estrógeno, después de la última ya no tengo estrógenos. ¿Cómo se llama todo eso? Climaterio. Entonces, el climaterio es un conjunto de molestias asociadas a los cambios de hormonas de la menopausia. Depende de la expectativa de vida, de cómo sean los cambios. No es lo mismo, pues, que a una paciente le diagnostiquen a los 32 años cáncer de mama y la metan a radioterapia, y con la radioterapia le destrozan los ovarios, y esa mujer bruscamente, de un día para otro, ya no tiene función ovárica. Como ha caído bruscamente el estrógeno, esa mujer va a hacer síntomas. Diferente de aquella mujer que poquito a poquito va perdiendo su función ovárica. ¿Se dan cuenta? Ya está. Ahora bien, miren ustedes. ¿Qué va a pasar entonces cuando la mujer ya tiene poco folículo? Hay resistencia en los folículos a la estimulación por FSH, ¿no? Y eso le va a generar cambios a nivel de los estrógenos, de la progesterona y de los andrógenos. Me cambia. Esto solamente para que recuerden la acción de los estrógenos, o sea, en esencia, sin ser memorista, porque de hecho a mí no me gusta la memoria. Si yo sé los efectos de los estrógenos, ahora que mi mujercita ya no va a tener estrógenos, puedo intuir qué problemas va a tener. ¿Correcto? Entonces, básicamente, efectos de estrógenos, vulva, en ovarios, en trompas, en mamas, a nivel metabólico, acá, pero vamos a ver rápidamente todas las cosas. Entonces, ya sabemos lo climaterio. ¿Qué cosa es menopausia? Una fecha, nada más. ¿Cuándo digo que estás con menopausia? Cuando has pasado un año sin menstruación. Sí, o sea, la menopausia es un diagnóstico retrospectivo. ¿Por qué es? Porque no hay ovocitos, o porque los ovocitos que hay no responden a las gonadotrofinas FSH y LH. ¿Correcto? Entonces vean ustedes, en la menopausia lo que vamos a tener es que
los folículos van a disminuir. ¿Qué cosa había en los folículos? Inhibina. ¿Qué hacía la inhibina? Evitaba que la FSH se libere. Si ahora no hay inhibina, la FSH va a empezar a aumentar y la mujer va a tener ciclos cortos o ciclos en los que no hay ovulación, o ciclos anovulatorios. Y si no hay ovulación, no hay cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona. Entonces, lo que tenemos es déficit de progesterona. Entonces, acá vienen los problemas. La progesterona ya no se produce porque no tenemos ovulación. La progesterona solo se produce en el cuerpo lúteo. Ya no tengo cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, quiere decir que ese endometrio solamente recibe estímulo de estrógeno. ¿Y cuál es el estímulo de estrógeno? Crece, 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 crece. Porque la progesterona era la que impedía ese crecimiento y ahora no tengo progesterona. Entonces, estrógenos altos más progesterona ausente, o hiperplasia endometrial, o cáncer endometrial, o cáncer de mama. Por eso que las menopáusicas tienen mayor riesgo de cáncer ginecológico. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si disminuye la inhibina, FSH aumenta. Inicialmente puede haber estrógenos normales o disminuidos. Como la fase folicular es corta, los ciclos son cortos, prolongados, irregulares, maduración irregular, los estrógenos disminuyen, ciclos anovulatorios, no progesterona, y si no hay progesterona, más facilidad para hacer sangrados, para hacer cambios. Entonces vean ustedes, básicamente el problema cuál es. La mujer normalmente tiene estradiol mínimo 100 picogramos mililitro de estrógeno. Cuando la mujer tiene menos de 40, tiene la sintomatología básica de el climaterio. Recuerden ustedes que en este caso la hormona que va a funcionar más en la posmenopáusica es la estrona, que es la que se produce a nivel de tejido graso por acción de la aromatasa sobre la androteniona, me forma la estrona. Entonces, el estrógeno de la menopausia es la estrona. La idea es que se siente del colesterol, que es el que siempre manda por efecto de la LH, se forma la pregnenolona, después salen los estrógenos, de los andrógenos, la testosterona se convierte en estradiol y la androteniona en estrona. ¿Están viendo? Pasajes. La sintomatología, 75 de pacientes sin síntomas, 25 algún síntomas, dependiente del problema de la función ovárica, de sociocultural o de factores psicológicos. Y aquí veremos un nuevo campo. Miren ustedes, los síntomas son básicamente cómo disminuyó el ovario en su función. Esa mujer vive en un ambiente, es el factor sociocultural, y esa mujer tiene una personalidad, depende de cómo es su esquema. ¿Qué significa menopausia para cada mujer? Entonces entramos a este problemita. Miren, una menopáusica tiene cambios psicológicos y sociales, y eso la va a llevar a estados emocionales alterados. ¿Y por qué tiene cambios físicos y psicológicos? Porque esa mujer ha tenido variación de sus hormonas, porque tiene síntomas físicos y crónicos de la edad avanzada que está teniendo, porque en el sitio que vive hay estereotipos para el climaterio, y porque lamentablemente esta mujer ya pasó de los 45, 50 años, está en proceso de envejecimiento. Entonces, los problemas psicológicos son por actitudes culturales hacia la menopausia y por cambio de roles. Y sin ir muy lejos, cuando uno quiere molestar, agredir a una mujer mayor que le dice, vieja menopáusica, toma tus hormonas,
como un insulto, cuando ese es un proceso fisiológico. Vamos a ver, miren, problemas culturales. Nosotros, ¿de dónde venimos? De los españoles que nos trajeron el concepto marianista. Marianista. María, madre, María soporta todo. Y una madre, que te pasó mañana el día, tiene que soportarlo todo, y eso no es así. Mientras acá, la cosmovisión indígena dualística. La mujer era como la tierra. Si da hijos, como la tierra, es buena. Si no da hijos, es mala. Autoconcepción. Luego, antes, ¿dónde estaba la tradición de los pueblos? En la mujer vieja, en la abuela. La abuela era el centro de conocimiento. Conforme empezamos a urbanizarnos, ya desapareció la abuela y vienen las actitudes negativas hacia la vejez. Yo no creo que haya alguna persona, y menos de su edad, que crean que la vejez es un privilegio. Para todo el mundo, ay, ser viejo, la verdad que puede ser. ¿No? Yo decía lo mismo cuando estaba sentado con ustedes como alumno, y ahora ya estoy viejo. Tengo que aguantarme, ¿no? Y el problema es la actitud negativa a la menopausia. ¿Con qué asocia menopausia? Vejez, fealdad, incapacidad. Por eso es que a muchas mujeres les molesta que le digan, señor, usted está como menopausia, que se creía. Ahora miren ustedes, ¿qué pasa en la menopausia? Dos cosas. Una menopáusica o gana estatus, ¿cómo? Porque su hija o su hijo se casa y pasa de ser madre a nuera. Y si el hijo o la hija tiene hijos, pasa a ser abuela, otro estatus positivo. Pero la menopausia indica que también estás vieja y te vas a morir. Y entonces vean ustedes, ¿cómo le cambia la vida a una mujer menopáusica? Y algunos de ustedes caerán en el ejemplo. Coincidencia, justo la mamá está en menopausia y los hijos han crecido y están en juventud y en rebeldía. Grandes problemas. Ay, no, mamá, no me voy a la universidad, me interesa. Problemas. Cambio de relación doméstica con la madre, cualitativa y cuantitativa, confusión y estrés de identidad generacional. ¿Cuál es la bronca que tienen las hijas y los hijos de mamá? Esa es tu época, pues vieja. Esa es tu generación. Así era en tu tiempo. Proyecto de vida tradicional. Miren cómo ha cambiado. Ustedes están estudiando. En 1940 era inconcebible ver tanto estudiante de medicina y menos mujeres. Porque el esquema tradicional era mujer, aprende costura, aprende bordado, cuida a tu marido, ten tus hijos y muere feliz. Ese concepto ya desapareció. O está desapareciendo, pero es un cambio. El gran problema, miren, un nido vacío. ¿Qué es el nido vacío? Ustedes se van a casar de acá a unos años y van a tener sus hijos. Y como su meta es darle a sus hijos aquellas cosas que nosotros no tuvimos. Y se sacan el alma en clínica, hospital, trabajan para acá, por allá. Y le logran dar al hijo, pues, le compraron su carro, le compraron su todo. Y el hijo terminó el serunche, papá, mamá, muchas gracias. He decidido irme a España porque ahí pagan mejor. ¿Qué voy a hacer? Ándate. La otra, papá, Arturo me ha dicho que me va a casar y me voy a vivir a Miami. ¿Qué voy a hacer? Ándate. Y de pronto me vio con mi mujer, mirándonos los dos, con toda la casa grande, con televisores, con el carro, con los juegos del hijo, con la ropa de la hija, los dos solos. Nido vacío. Gran problema para el hombre, gran problema para la mujer. Luego, la mujer emparedada. ¿Qué ocurre? Esa mujer tiene hijo, tiene papá o mamá que está enfermo. Y en el Perú, normalmente la mujer se casa con un hombre mayor, que es lo bien visto. ¿No? Si la mujer se casa con un hombre esto menor, ay, mira, ¿no? La matacunas. Y entonces, como se casó con un hombre mayor, su marido está enfermo. Tiene que verlo.
pero el papá también está enfermo. Y como es mujer, según la tradición, hermanita, tú eres la mujer, tú tienes que cuidar a mamá, porque yo no puedo. Y esa mujer emparedada tiene que estar con sus problemas de menopausia, cuidando al marido, le pone su pañalito y lo deja y se va a ver al papá para ver cómo está. Eso es un problema para ella. Luego, esto es lo más importante, pérdida del grupo de amigos y soporte social. Ustedes ahora felices de la vida con sus amigos, los llaman, conversan, pero conforme van creciendo y desarrollándose, cada vez los amigos se van separando, hacen sus cosas, y lo que es peor, se van enfermando y se van muriendo. Yo tengo tenía mi grupo de WhatsApp, de mis amigos de colegio militar, y cuando me salí, cuando el WhatsApp, lejos de dar conversaciones, era obituario. Lamentábamos comunicar que Pepe se murió. Al día siguiente, con mucha pena, nuestro amigo de la FAP, Cornelio Cifuentes, ha fallecido. El velorio. ¿Para qué voy a estar leyendo muerte de todos mis amigos? Pero un viejo de 70 años que no ve a sus amigos, que se le van perdiendo, acabando la familia y los amigos, eso lo lleva a más depresión. Ese es otro problema. Y lo que es peor para una mujer, la muerte del esposo. Porque quiera o